bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que vayamos a este pasaje bien conocido por todos ustedes en la carta del apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a tomar nuestra lectura en el versículo 4 hasta el versículo 6, y luego vamos a leer otros pasajes relacionados. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6. El apóstol Pablo, dentro de este contexto, hablando acerca, o dando instrucciones acerca de la oración, nos trae a nosotros una gran verdad necesaria también para considerar en esta tarde. El apóstol Pablo escribió: el cual, dicho sea de paso, se refiere al Señor Jesucristo, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos a orar. Padre, ahora, al hacer uso de tu palabra, quisiéramos que tu Santo Espíritu una vez más sea quien dirija lo que vamos a hablar, y que conforme a la necesidad que hay en cada persona en este lugar, tú, oh Dios, traiga entendimiento, claridad a las mentes, a los corazones de cada persona que está en este lugar, como aquellos que nos escuchen. Rogamos esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El mensaje, hermano, de esta tarde lo he titulado El conocimiento que salva. Yo sé que la mente de nosotros, cada uno, está llena de algo. Algunos de ustedes probablemente tienen mucho conocimiento intelectual. Voy a hablar sobre la base de que no hay aquí ninguna persona que tenga la mente hueca o la mente vacía. Todos tenemos algo. Al contrario, decir que la mente está hueca o vacía resulta como algo ofensivo. Pero hay algo y hay conocimiento en la mente de cada hombre, de cada mujer, cada joven. Y este conocimiento se ha acumulado a través de los años. Tenemos metas, tenemos planes, tenemos aspiraciones, tenemos incluso hasta nuestras propias ideas. De tal manera que cuando alguien viene y nos habla a nosotros acerca de cualquier cosa, nosotros decimos: yo conozco mejor que eso, yo tengo mis propias ideas. Lo que dice es muy bueno. Así mismo es la reacción cuando se nos habla a nosotros acerca de el conocimiento o el conocer al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en este pasaje, dentro de su contexto, como dije al principio, dando instrucciones acerca de la oración, Pablo trae esta realidad: que Dios tiene un deseo de que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Qué gran deseo el de Dios. Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es un deseo no solamente que Dios lo ha proclamado desde hace mucho, desde el comienzo, sino que Dios ha dado el único medio a través del cual los hombres pueden conseguir la salvación. Por eso el apóstol Pablo en este pasaje es claro cuando nos dice a nosotros que solo hay un Dios y un mediador. Y dice Jesucristo hombre. Dios nos da a nosotros esa solución, ese mensaje, ese conocimiento, para que nosotros sepamos cómo alcanzar esta salvación. Ahora, vamos a detenernos un momento en esta tarde para hablar acerca de ese conocimiento que Dios quiere que los hombres tengan. ¿En quién se encuentra ese conocimiento? En una sola persona, en el Señor Jesucristo. No hay ningún otro medio, no hay ninguna otra forma. Incluso el apóstol Pedro dijo claramente en el libro de los Hechos, predicando a una multitud, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo.
No importa lo que el hombre haga, no importa que el hombre busque respuesta a través de las religiones, que el hombre busque tal vez respuesta a través de su propio razonamiento, su propio entendimiento. Solo hay una persona que es Jesucristo. Ahora, Pablo lo pone de esta manera. Pablo dice que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso nos lleva a nosotros a pensar en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, cuando el Señor, hablando con los discípulos que verdaderamente Él estaba próximo a partir, le dice a los discípulos que no se turbe vuestro corazón. Y le hablaba de que él decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os hubiese dicho. Y el Señor habla en aquel pasaje y le dice a los discípulos, a sus seguidores, les decía, y esa verdad también es para nosotros: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí el Señor pone de manifiesto lo que Él era. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La única verdad que salva, el Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero en esta tarde, como he titulado esta exposición, el conocimiento que salva, decirles a ustedes que ninguna persona puede ser salva sin conocer a Jesucristo. Usted puede confiar en Budas, puede confiar en Mahoma, usted puede confiar en usted mismo, usted puede confiar en María, usted puede confiar en el que usted quiera. Y nadie ha hecho lo que el Señor Jesucristo hizo a través de la historia. Jesucristo cambió la historia. Por eso estamos hablando hoy acerca de Él. Es el único que vino a este mundo y vino a proclamar un mensaje como el que Él proclamó. Fue el único que vino a este mundo a presentarse como el enviado de Dios. El único que vino a prometer vida eterna a todos aquellos que crean en Él. Entonces, esa verdad que es el mismo Señor Jesucristo, Él vino a proclamar y hablar la verdad. ¿Cuál es la verdad que el Señor Jesucristo vino a proclamar? Una sola: que el hombre está perdido. Cuando el Señor habla de que Él es la vida, cuando Él habla de que el Señor dijo muchas cosas. Él dijo, yo soy el pan de vida. Él dijo que el que coma de Él nunca tendrá hambre, el que beba de Él no tendrá sed. Cuando el Señor se proclamó a sí mismo como el enviado de Dios, cuando Él decía en San Juan capítulo 17, Él decía que la vida eterna consistía en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a su Hijo, a quien has enviado. No hay otra forma y no hay otro conocimiento que pueda llevarnos a la salvación. Si usted pone en una línea recta y pone las diferentes personas y los diferentes personajes que han existido a través de la historia, y usted pone los grandes líderes religiosos que han existido, que ya no están con nosotros, y tal vez los que hayan en el día de hoy, y usted se preguntase qué proclamaron ellos, si proclamaron un mensaje vivo o proclamaron un mensaje muerto, y usted compara el mensaje de Jesucristo con lo que ellos predicaron, usted va a encontrar una diferencia. Que no solamente el Señor proclamó un mensaje vivo, sino que el Señor con su vida lo ejemplificó. Y no solamente esto, que hubieron pruebas indubitables de que el Señor era una persona especial. Si usted compara, por ejemplo, la vida del Señor con cualquier personaje religioso que hoy multitudes creen en Él, hay una gran diferencia. Todos murieron. Y el Señor Jesucristo murió también. Pero cuando usted piensa en la tumba del Señor, ¿qué ve usted? Una tumba vacía. El Señor resucitó. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. De manera que el Señor no es cualquier conocimiento. El Señor no es cualquier persona. Ahora, usted ve, nosotros estamos aquí en esta tarde sentados. El conocimiento de Cristo, el poner la fe en Jesucristo. Romanos 5.1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pablo dice en este pasaje que entre Dios y el hombre solamente hay un solo mediador. Pablo dice aquí que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Verso 5, Jesucristo, hombre. Ahora, el Señor hizo algo que nadie ha hecho.
para que esto sea posible. ¿Dios quiere que los hombres se salven? Sí, nos dio a Jesucristo. Él hizo algo. Verso 6 dice que Él se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién se habrá dado el rescate por todo? Nadie. Solamente el Señor Jesucristo hizo esto. Ahora, yo quiero llevarles a ustedes, porque estamos hablando en esta tarde acerca del conocimiento que salva, decirles a ustedes, y el Señor me ayude a apelar a la mente de ustedes, a la conciencia, lo que hay en su corazón en este momento, decirles a ustedes que el conocimiento intelectual es vano, que un conocimiento vano de Jesucristo no puede salvar, que un conocimiento superficial de las cosas de Dios tampoco puede salvar al hombre, que una vida religiosa tampoco puede salvar al hombre, que una pretensión de que uno verdaderamente, interiormente se siente que está bien con Dios tampoco puede salvar al hombre. Todo eso debe ser evaluado en esta tarde. Voy a poner un ejemplo claro y bíblico para que ustedes vean que aún hasta haciendo la obra que uno llama obra de Dios, ¿verdad? Y acciones de Dios, hay una gran probabilidad, no voy a decir que pequeña, que aún haciéndola nosotros no conozcamos al Señor y por consiguiente no vamos a ser salvos. Vaya conmigo ahora al Evangelio. El Evangelio según San Mateo, para que ustedes vean las acciones de algunos hombres que aquel día el Señor les va a reconocer que ellos no le conocieron. Y es probable que ustedes lean esta historia conmigo y diga, pero qué extraño, ¿no es cierto que estos hombres estaban haciendo realmente la obra de Dios, como muchos lo están haciendo en el día de hoy? O tal vez como usted mismo lo está haciendo en el día de hoy. Voy a llamar su atención ciertamente al verso 21 al 23, pasaje bien conocido por muchos de ustedes. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. El Señor dice, Mateo 7, 21 al 23. El Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Uno lee este pasaje y una de las primeras impresiones que uno tiene son preguntas. Uno se pregunta a sí mismo, ¿y no es cierto que esto que esta gente hacía, que profetizaba en el nombre del Señor, que echaban fuera demonios en el nombre del Señor, que hacían muchos milagros, no son esta evidencia de que una persona conoce al Señor? Imagínense que el creyente regular, el que ha creído en Cristo, no hace estas tres cosas. Imagínense que usted vea personas dentro de un ministerio profetizando, echando fuera demonios y haciendo milagros. ¿Cuál es la reacción nuestra? Ahí está Dios. Esa persona conoce a Dios, ese ministerio de Dios. La persona que dirigen eso tienen que ser creyentes. Es que no hay forma, tienen que ser creyentes. Pues mira, para sorpresa de ellos, no solamente ellos conocían al Señor como Señor, diciéndole por nombre, Señor, Señor, como lo conocemos muchos de nosotros. Es muy probable que muchas personas que están aquí o que nos estén mirando entiendan y hayan dicho y estén convencidos de que Jesucristo es el Señor. La pregunta ¿es suficiente con decir que Jesucristo es el Señor? Está evidenciado aquí que no. Esta gente llamaba al Señor, Señor, Señor. Ahora, otra pregunta válida. Estas personas hacían obras extraordinarias, profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros en el nombre de Jesucristo. ¿No era esto suficiente para que el Señor le diga a ellos, vengan, buenos siervos, y entren a mi reinado? El Señor le dice, nunca os conocí. Entonces, uno debe preguntarse también, porque estamos hablando del conocimiento que salva en esta tarde.
si lo que yo sé del Señor es suficiente, y uno debe preguntarse si las obras que yo hago y lo que yo estoy haciendo es una confirmación de que aquel día el Señor va a decir, ven, buen siervo y fiel. Entonces, aquí estamos hablando de una vida religiosa. ¿Qué es una vida religiosa? Bueno, yo se la voy a describir a ustedes para que la entiendan más claro. Una vida religiosa no es más que una actitud de autojustificación en mi mente, en mi andar, en mi accionar, que yo desarrollo delante de todo el mundo y los demás pueden ver y pueden decir, esto es aceptable para Dios. Y yo mismo me siento autojustificado porque yo puedo decir, verdaderamente creo que Jesucristo es el Señor, y la palabra de Dios dice que si creemos que Jesucristo es el Señor, yo lo creo, ¿verdad? Y yo mismo estoy envuelto en las cosas religiosas que se hacen en la iglesia. Estoy activamente envuelto en todo aquello que se llama vida cristiana. Entonces, el Señor no me puede decir que no aquel día. Es más, voy a decir algo más. Todo el tiempo que yo he invertido en esto no es en vano. El Señor me tiene que compensar. Esa es una vida religiosa. Es una vida en la cual yo he tomado mi vida, la he moldeado, la he definido, la he puesto en una manera tal que yo estoy convencido con mi mente, con mi alma, con mi corazón, de que yo voy a obtener la justificación aquel día delante del Señor. Esa es una vida religiosa. Pues estos hombres, tal vez ninguno de nosotros llegamos a hacer lo que ellos hacen. ¿Cuántos de ustedes, cuál fue la última vez que algunos de ustedes echaron fuera a un demonio? ¿Cuál fue la última vez que algunos de ustedes hicieron algún milagro? ¿Cuál fue la última vez que algunos de ustedes profetizaron algo para Dios? Ustedes no llegan ahí ninguno, ¿verdad? Ni yo tampoco. De manera que nosotros estamos delante de un grupo de personas religiosas que hacían obra. Es más, quiero decir esto, es probable que muchos de nosotros seamos como un chimichurri delante de esta gente en actividad. ¿Entienden lo que es un chimichurri, verdad? Algo delicioso. Pero esta gente se sentía autojustificado, sentía que aquel día el Señor le iba a abrir la puerta en grande. ¿Y qué siente usted con ese conocimiento que usted tiene de Dios en esta tarde? ¿Siente usted que este conocimiento que usted tiene de Dios en esta tarde, aquel día Dios le va a decir, ven, entra, siervo fiel? Pues mira, el Señor le dice a estas personas lo siguiente. El Señor dice, muchos me dirán en aquel día, ¿verdad? Bueno, el Señor dice, verso 23, nunca os conocí. Y me voy a hacer una pausa aquí para decir esto. ¿Sabía el Señor quién eran ellos? Sí. Él lo conocía por su nombre. ¿Te conoce el Señor a ti por tu nombre? El Señor te conoce a ti, mira, por tu nombre, por tu apellido, por tu apodo, por todos los apodos que te han puesto de chiquitico hasta grande. Es más, el Señor sabe cuánto pelo hay en tu cabeza. El Señor sabe que también no tiene pelo en tu cabeza. El Señor sabe todo con respecto a ti. Todos los detalles le son conocidos porque habrá algo encubierto a Él. Absolutamente que no. Él te conoce por dentro, por fuera. Él sabe lo que te aflige. Él sabe realmente lo que te provoca. Él sabe todo. Ahora, cuando el Señor dice aquí, nunca os conocí, no quiere decir que el Señor no sabía quién eran ellos, sino que ellos no fueron afecto de su voluntad. No había intimidad con Él. No sé si todos entienden la idea. Pero el Señor está hablando aquí de un conocimiento salvífico, un conocimiento donde el individuo, donde la persona ha recibido el verdadero evangelio que lo salva. Ese conocimiento que hablaba el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo que leímos ahora, que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el conocimiento del cual estamos hablando. No un conocimiento religioso, no un conocimiento de activismo religioso, de vida autojustificada. Ciertamente el Señor está hablando aquí de personas que verdaderamente le han conocido, que son producto del afecto de su voluntad. Esta gente no llegaba ahí. Ahora, algunos de ustedes van a decir, el Señor es injusto. ¿Cómo es posible que esta gente se fajó a hacer profecía? ¿Cómo es posible que esta gente hacía milagros? ¿Cómo es posible que esta gente profetizaba? ¿Y tú ese trabajo en vano? Es que no es por obra. ¿Cuántos de ustedes
tienen el conocimiento y la idea errónea que las obras salvan. No es por obra. Pablo dijo en la carta de Efesios que no es por obra, ¿por qué? Para que nadie se gloríe. No es por obra. Una persona puede obrar y hacer cosas buenas, y no dudo de que el Señor pueda darle su recompensa aquí en la tierra. Pero la salvación es por gracia. Dios el Padre nos vio perdido a nosotros, entregó a su Hijo, el cual murió en una cruz, murió el Señor, luego lo enterraron, el Señor resucitó. Y esa verdad de lo que es realmente la vida del Señor debe hacerse patente en cada persona que dice creer en el Señor. Es decir, estamos hablando de intimidad con Dios. Entonces, esa es una forma para nosotros en esta tarde también evaluar dónde estamos cada uno de nosotros. Porque si alguno de ustedes, debo decir, que cree verdaderamente conocer al Señor, está envuelto en un activismo religioso completamente, pero no tiene intimidad con el Señor, no puede hablar de que conoce y tiene un conocimiento verdadero del Señor. Bueno, algunos de ustedes dirán, bueno, yo conozco al Señor, yo me sé la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Eso me va a salvar? Absolutamente que no. Es el conocimiento del Señor, quién es ser. Es el haberse acercado al Señor en arrepentimiento, reconocer que eres un pecador, que tú estás perdido, que tú necesitas al Señor. Entonces vamos a poner otro ejemplo en esta tarde acerca de una persona que verdaderamente tuvo cerca del Señor y tuvo un diálogo con el Señor y el Señor la desafió a conocerle. Vamos a ir al Evangelio según San Juan capítulo 4 ahora, pasaje bien conocido por muchos de ustedes. San Juan capítulo 4. Y vamos en San Juan capítulo 4 a solamente ver el versículo 10. No podemos leerlo entero por el tiempo. Muchos de ustedes conocen la historia, es la historia de la mujer samaritana. Pero quiero llevarle ahora al versículo 10 de San Juan capítulo 4. Leamos juntos, dice la palabra de Dios. El Señor le dice a esta mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Existe la posibilidad de que personas pudieran estar cerca del Señor, pudieran ver las maravillas del Señor, pudieran hasta beneficiarse de muchas cosas que el Señor hace. Y pudieran incluso hasta tener, ¿por qué no decirlo así?, entre ellos mismos un conocimiento de que, bueno, yo al Señor, yo le oro, como algunas personas dicen, yo hablo con Él, y Él hasta me responde, ¿no? Nosotros escrituralmente sabemos que la única oración que el Señor acepta del pecador es la del arrepentimiento primero. ¿Okay? Eso debe estar claro en nuestra mente. La primera oración es esa. Ahora, esta mujer se describe como la mujer samaritana. El Señor tuvo con esta mujer una conversación clara. Y en esa conversación que el Señor tuvo con esta mujer, el Señor le pide a esa mujer que le dé de beber. Pero hay algo que el Señor resalta en este pasaje. El Señor le dice a esta mujer, si conocieras el don de Dios, y si conociera el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Saben, yo no sé en verdad cuántos de ustedes que están aquí que no conocen al Señor todavía han dejado pasar tantas oportunidades para hablar con el Señor, para abrir su corazón al Señor y conocerle. Porque a la verdad es que cuando tú lees esta historia de la mujer samaritana y te das cuenta más adelante,
Y tú ves que el Señor hasta revela la interioridad de esta mujer cuando le dice, ciertamente, que el Señor le dice, llama a tu marido. Y esta mujer tuvo más de un marido. Ciertamente, ella tuvo aquí una preciosa oportunidad para venir en arrepentimiento al Señor. Y la palabra de Dios dice, cuando sigue leyendo más adelante, que al parecer esta mujer, obviamente al ser descubierto a su vida, a su interior, ella dio testimonio acerca del Señor, de uno que le dijo lo que había en ella. Ahora, el pensamiento que quiero traer a ustedes es el siguiente. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a tu vida, como ha hablado con esta mujer samaritana? Y tú has dejado pasar la oportunidad. Y el Señor te ha dicho y ha puesto el dedo sobre la llaga de tu pecado, de tu vida, y te ha dicho para que tú te arrepientas. ¿Y saben qué? Eso probablemente te ha resultado molesto y tú has dicho, bueno, yo en verdad no estoy listo todavía, o quiero buscar otra opción, no quiero. Tú ves, tal vez como el servir al Señor, como algo esclavizante, como algo fuera de la norma. Hay en este lugar personas creyentes, hay personas que no son creyentes, obviamente, pero debo decir que la línea que nos separa a nosotros de la eternidad es tan fina. Yo recuerdo en una historia que leí, Neil Armstrong, que fue a la luna, le preguntaban que qué tan cerca estaba él de la muerte, de perecer en el espacio, ¿no? de encontrar la muerte. Y él decía, si el traje espacial que yo llevo o llevaba, se le abría un pequeño orificio como de la pinzada de una aguja, era suficiente para yo morir. Asimismo, esto nos habla de lo frágil que somos también nosotros en este mundo. Entonces, el Evangelio se anuncia. El conocimiento del Señor, de quién es Él, se anuncia. La verdad del Evangelio se presenta. Y el Señor nos da a nosotros, hoy en este día, una oportunidad más. Ahora, yo sé que algunos de ustedes, por eso no sé en la mente de ustedes y en el corazón qué conocimiento existe. Pero yo sé que es muy probable que algunos de ustedes se sienta justificado y diga, bueno, no hay forma de que yo pueda creer lo que ustedes predican. Es que no hay otro mensaje como el Evangelio. Muéstreme otro, y le digo. Hay algunos que probablemente puedan decir, bueno, yo no creo lo que ustedes creen, pero yo tengo una vida que yo sé que ese día el Señor me va a justificar. Entonces, para algunos de ustedes que probablemente piensan como que tienen una mejor opción, yo quiero llevarlo en el balance de nuestro tiempo para que nosotros vayamos ahora a Primera de Juan, en el capítulo 2. Vamos a ir en el balance del tiempo que nos resta, Primera de Juan, capítulo 2. En esta carta, Juan, que está recordándole a los hermanos en la iglesia, pero hay una verdad que podemos aplicar en esta tarde en el capítulo 2. Vamos a tomar nuestra lectura en el versículo 2. Juan escribió, y él es, Primera de Juan, la carta Primera de Juan, y él es la propiciación por nuestros pecados, propiciación. Y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Él pagó nuestro pecado, Él quitó la pena del pecado de nosotros, nos saca de la condenación. Ahora bien, los versos que nos interesan son para esta tarde el 3, 4, 5 y 6. Lea conmigo, dice, y en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a imaginarnos por un momento en esta tarde que alguno de ustedes debate públicamente o privadamente o conmigo y dice, yo conozco al Señor. Punto. Yo tengo conocimiento de Él. Bueno, vamos a ver lo que estos versículos dicen, porque estos versículos representan como una prueba, un test,
para todos aquellos que dicen conocer al Señor y que tienen conocimiento del Señor. El versículo 3, léalo conmigo, Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Viene la respuesta. ¿Cómo tú sabes si conoces al Señor? Si guardas sus mandamientos. Bueno, ¿cuántos de ustedes guardan los mandamientos del Señor? Los mandamientos del Señor, si tú los guardas, entonces es un testimonio de que tú has creído en el Señor. Pero no guardes solamente los mandamientos que tú has elegido. ¿Ok? Estamos hablando de los mandamientos, son muchos, ¿verdad? Ahora en el versículo 4, el que dice, si alguien dice que le conoce, ¿verdad? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si yo digo que yo guardo los mandamientos del Señor, ¿verdad? Yo digo que yo le conozco y que guardo sus mandamientos. Si yo digo que le conozco, y no guardo sus mandamientos, Juan dice que tú eres un mentiroso. Entonces, debe haber una evidencia de que verdaderamente vive para Dios. No hay nadie que diga que conoce al Señor, que no anhele, que no desee, que no se sienta identificado con guardar la palabra de Dios. Ahora bien, aquellos que guardan la palabra, verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dice, por esto, sabemos que estamos en Él. Entonces, si alguno de ustedes en esta tarde dice, yo conozco al Señor, entonces hay una pregunta, ¿guarda sus mandamientos? Entonces, absolutamente, la palabra de Dios en esta tarde nos reta a nosotros para que nosotros pensemos en todo esto. Entonces, quiero llevarle otra vez a 1 Timoteo, por favor, en el capítulo 2, donde partimos, y leímos la palabra de Dios. No hay duda de que el Señor quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿dónde se encuentra el conocimiento de la verdad? En Jesucristo. ¿Dónde está? ¿Cuál es el único mediador que Dios nos ha dado? Jesucristo. El apóstol Pablo declaró en una manera que muchas veces nosotros ni siquiera pensamos. En 2 Corintios 5:19, Pablo dijo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora usted ve, cuando los días nuestros terminen aquí sobre la tierra, nosotros los que hemos creído en el Señor, y todo aquel que ha creído en el Señor no ha creído en vano, sino que todo aquel que ha creído en el Señor tiene la vida, tiene esperanza. Porque en Jesucristo Dios le ha justificado. La palabra de Dios es clara cuando dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Esa verdad, ese conocimiento, esa verdad salvífica, esa verdad que salva, ese conocimiento es el único que salva. ¿Cuál es? Que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y no hay otra manera que Dios te va a salvar. Y no hay otra manera de cómo llegar al cielo que no sea a través de aquel que vino del cielo y que ahora está a la diestra de Dios intercediendo por los que en Él creen. ¿Sabe dónde está Jesucristo ahora? A la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Él allí? Intercediendo por aquellos que han creído en esta verdad que es Él. Por aquellos que tienen el conocimiento, que han intimidado con Dios a través del arrepentimiento, que han confesado a Jesucristo como su Salvador. En esta tarde, yo quiero invitarles a ustedes para que piensen en estas cosas que hemos dicho. Hay mucho conocimiento en el hombre. Hay mucha autojustificación, mucha religiosidad. Pero todo eso es basura porque nada de eso salva. El único conocimiento que salva es el Señor Jesucristo. El Señor prospere su palabra en cada uno de nosotros. Vamos a orar puesto de pie.
Si alguien ha sentido que oremos con usted para salvación, nos deja saber en esta tarde. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque tú nos has dado este conocimiento que salva en Jesucristo. Tú has abierto, oh Dios, nuestros corazones y tú has alumbrado nuestras vidas. Tú nos has despertado, nos has llamado de las tinieblas a esta luz admirable. Y ahora rogamos por aquellos que están acá, aquellos que nos ven a través de la internet y a quienes este mensaje ha llegado, que tú, oh Padre, dé entendimiento y abra las mentes y los corazones, y que Jesucristo sea proclamado, que Jesucristo sea atesorado en las vidas de aquellos que aún no te conocen, para salvación. Pedimos tu dirección también el resto de esta tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.